En Juan 14:6 Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El Padre se refiere a Dios, nadie viene a Dios sino por medio de Él. Esto es lo que dijo Jesús. Ahora bien, Él dijo que era el camino, la verdad y la vida, pero ¿el camino hacia qué? ¿Y por qué necesitamos de Jesús? ¿Por qué tenemos que creer en Jesús? La Biblia nos cuenta en Génesis, que es el primer libro, que Dios creó los cielos y la tierra, los astros, las plantas, los animales y a lo último al ser humano, y también creó seres espirituales. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto lo dice Génesis 1:26. Y esto quiere decir que una parte del ser humano tenía ciertas características similares a las de Dios. Dios no es un ser del plano físico, así que las características similares del ser humano a Dios no tienen que ver con lo físico. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Pero lo que Dios creó a imagen y semejanza en el ser humano es la capacidad para amar. Dios es un ser libre, un ser que puede elegir hacer lo que quiere y que creó todo, y como atributos similares a Él creó seres humanos y espirituales que son libres y que tienen la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque si no hay libertad, no hay capacidad de amar. Una persona que es manejada o manipulada por otro no va a estar amando. Entonces, para poder amar, tiene que haber libertad de decidir. Adán fue el primer hombre, Eva fue la primera mujer, y ellos fueron puestos por Dios en un jardín muy fructífero. Tenían cuerpos perfectos, diseñados para no morir nunca. Los animales le obedecían, no había dolor y sufrimiento en la tierra, y podían estar ante la presencia misma de Dios. Sin embargo, Dios en Génesis 2:9 nos dice que puso en medio del huerto donde estaba Adán y Eva dos árboles, uno el de la vida, el otro el del conocimiento del bien y del mal. Y esto estaba en el centro del huerto. Esto representa al corazón del ser humano. La parte más íntima del corazón del ser humano, nosotros tenemos la capacidad de elegir lo bueno o lo malo. Si elegimos el bien, vamos a tener vida, ese sería el árbol de la vida. Y si elegimos ir contra Dios, lo que vamos a hacer es conocer el mal. Y eso nos trae muerte. Génesis 3 nos dice que había un ser astuto que es llamado la serpiente. La serpiente es una figura para referirse al diablo. El diablo es un ser espiritual que se rebeló contra Dios. La palabra diablo significa adversario. Ese ser espiritual se rebeló contra Dios y, como era muy astuto, la Biblia lo llama la serpiente, y vino a tentar a Eva y por medio del engaño la llevó a comer del árbol que Dios había dicho que no había que comer, y a su vez Eva llevó a Adán a comer también de ese árbol. Esto quiere decir que los dos permitieron la entrada del mal en el mundo y permitieron que el diablo empezara a alterar la creación. Esto es lo que nos cuenta la Biblia. Entonces empezaron a entrar toda clase de males en el mundo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron y dejaron que el diablo empiece a alterar la creación de Dios. Pero Dios es un Dios justo. Dios había puesto a la tierra al cuidado del hombre. Se la dio al hombre y a la mujer, al ser humano, para administrarla. Entonces, como Él es justo, según sus propias reglas, no podía simplemente expulsar al diablo. Necesitaba generar un plan de salvación a través de un ser humano. Por eso, Romanos 5:12 nos dice que la muerte entró al mundo por medio de un solo hombre, de Adán, que cometió el pecado, y por eso mismo es justo que la vida sea recuperada a través de un hombre también, que fue Jesús. Dios es perfectamente santo, Él no puede convivir con el pecado. Por lo tanto, cualquier persona que está manchada con pecado no puede estar ante la presencia de Dios. Y puesto que ningún ser humano puede vivir una vida completa sin pecado, todos estamos condenados a la muerte. Eso es lo que nos dice la Biblia. Todos quedamos bajo la condena de la muerte final. Y acá es donde vemos la necesidad de Jesús. Jesús fue un ser humano creado en las mismas condiciones que Adán, un ser perfecto, que a su vez tuvo una conexión completa y perfecta con Dios. Al igual que Adán, él también tenía la capacidad de elegir y desobedecer a Dios, pero la Biblia nos dice, en Hebreos 4:15, que él jamás desobedeció. Y como jamás desobedeció,
Él tenía el derecho a vivir para siempre en el mundo, tenía derecho a estar siempre con Dios. Sin embargo, Dios le pidió morir, y no con cualquier muerte, sino con una muerte en sufrimiento, para poder pagar por nuestros pecados. Jesús fue torturado de muchas formas, desfiguraron su rostro, lo azotaron con las ropas puestas, esperaban a que la sangre se secara para arrancar la ropa y así abrir nuevamente las heridas, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, lo golpearon durante alrededor de 3 días y después lo clavaron en la cruz hasta que murió. Él no merecía nada de eso, porque él jamás había hecho daño a nadie, de hecho había sanado a mucha gente, había hecho mucho bien y jamás cometió ningún pecado. Entonces él no merecía morir y no merecía ninguna clase de castigo. Pero en su sacrificio, el castigo que nos correspondía a nosotros, se lo llevó él. Jesús fue un justo que se sacrificó por los injustos. Dios es el Padre más justo y amoroso. Dios tuvo que soportar ver a su más amado Hijo ser torturado y no hacer nada porque Él necesitaba que Jesús pasara por eso para así poder con justicia ofrecernos a nosotros la salvación. Por eso la Biblia dice que hoy en día todo aquel que cree en Jesús como Señor recibe salvación, y la salvación es vida en el reino venidero. Apocalipsis 21 y 22 nos relatan qué es lo que va a pasar en el futuro, cómo Dios va a hacer un reino nuevo. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono, diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esto es lo que va a hacer Dios en el futuro. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. En otras palabras, los que no creyeron y que aparte tuvieron una vida de maldad, van a ser destruidos en algo que la Biblia llama el lago de fuego, que como dice acá es la muerte segunda, es la muerte definitiva. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Me dijo además: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, esto es lo que Dios va a hacer en el futuro, un reino nuevo donde no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, donde Dios va a habitar en la tierra misma, donde incluso no va a haber luz de sol porque la misma luz de Dios nos va a iluminar, y vamos a tener un cuerpo que va a tener siempre energía, siempre juventud, que va a ser perpetuo, eterno, no va a morir más. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿cómo accedemos a eso? Justamente por medio de la fe en Jesús. Nuestros pecados hacen que no podamos merecer entrar ahí. Por más que seamos buenas personas, eso no sirve, porque ser buena persona nos hace merecedores de cosas buenas en esta tierra, pero no podemos pagar nuestra vida en el reino venidero solamente siendo buenas personas. Para poder entrar en el reino, para que sea justo, tendríamos que ser perfectos, y nadie de nosotros es perfecto. Pero como Jesús fue perfecto, pero sufrió por nosotros, es que por medio de la fe en Jesús podemos entrar en ese reino y podemos vivir para siempre con Dios. Luego de morir, Jesús fue resucitado por Dios al tercer día. Y fue resucitado, la Biblia dice, con un nuevo cuerpo espiritual, y le fue dado un nombre sobre todo nombre. Quiere decir que Él ahora es la máxima autoridad en el universo después de Dios.
Jesús durante su vida hizo muchos milagros y sanidades. Sanó a ciegos, sanó a paralíticos, sanó a gente con enfermedades que para ese tiempo eran incurables. También la Biblia dice que echó fuera demonios, que eran enfermedades de tipo espiritual. Incluso resucitó a Lázaro. Sin dudas, Jesús tuvo en su vida en la tierra el poder para sanar a las personas porque Dios se lo había dado. Pero él no solamente iba sanando, lo que él hacía era predicar el evangelio, predicar la salvación de Dios, y a la gente que iba creyendo en ese evangelio, en esa buena noticia de salvación que estaba dando Jesús, después Jesús las iba sanando también. Jesús fue resucitado, como dije recién, para ser el segundo después de Dios, con la máxima autoridad y poder en el universo, así que ahora tiene todavía más poder para sanar. Por eso es que Jesús es capaz de hacer milagros, es capaz de hacer sanidades, es capaz de cambiar la vida de las personas. Pero lo más importante no es que pueda cambiar la vida de las personas en el presente, sino que lo más importante es que nos puede dar vida para ese reino venidero. Cuando nosotros creemos en Jesús como Señor, pasamos a tener garantizado el vivir para siempre en el reino venidero. Y Dios puede sanar a las personas que se lo piden y que se acercan a Él. Lo más importante es acercarse a Dios, acercarse a Cristo y recibir la salvación de Cristo. Todos en algún momento, en esta era, en este tiempo, nos vamos a morir, pero la Biblia dice que en el futuro todos vamos a ser resucitados también. Algunos van a ser resucitados para ser castigados y pasar la muerte segunda, los que no creyeron en Jesús, pero todos los que creyeron en Jesús como Señor van a poder vivir para siempre en ese reino venidero. Y eso es lo más importante. En Gálatas 5, 22 y 23 se nos dice que el fruto del Espíritu, que es andar conforme a la guía de Cristo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas cosas son desarrolladas en la vida de una persona que se acerca a Dios. Y 1 Corintios 12 nos muestra que Dios ha hecho disponible un gran poder para los cristianos. Y que Dios quiere la unidad entre los cristianos, quiere una gran familia. Ese fue su propósito desde el inicio. Tener una gran familia en el mundo, que se amen unos a otros, que se conduzcan en amor, que podamos realmente manifestar ese amor de Dios entre nosotros y entonces nosotros dar amor a Dios y recibir el amor de Dios y también amarnos unos a otros. Ese es el gran deseo de Dios, que todos seamos una gran familia y en el tiempo presente eso se puede lograr solamente en parte entre las personas que creen y que aman a Dios, pero en el tiempo futuro, en ese reino venidero, toda la humanidad va a ser una gran familia que va a vivir en paz y en bendición. Entonces, volvemos al punto inicial. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino para que obtengamos esa vida en el reino venidero y es el único camino verdadero. No hay otro camino hacia Dios. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesús. El ser humano a veces pone otros mediadores como vírgenes, como santos, como sistemas religiosos, pero el único mediador, la única forma de llegar a Dios es a través de la fe en Jesús y por eso es importante tener fe en Jesús y creer en Él como Señor. Romanos 10:9 nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Así que lo único que tenemos que hacer para poder vivir para siempre junto con Dios en aquel reino es confesar con la boca que Jesús es el Señor. Eso tiene que ver con una convicción del corazón que se manifiesta a través de nuestras palabras y, como dice acá, creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, que es un Señor vivo, que no es solamente un personaje histórico, sino que es alguien que hoy está vivo. Y en el momento que creemos en Jesús como Señor de nuestras vidas, pasamos de muerte a vida, pasamos a tener esa garantía de poder vivir para siempre con Dios.